Agradecido con mi Dios por esta bendición grande que Él nos concede una vez más. Bueno, presentar acá, salir, terminar lo que es el labor de este día, lo que es en la materia, motivados, impulsados por el Espíritu, nos levanta, nos mueve, nos pone aquel deseo de seguir predicando lo que es su bendita y poderosa palabra. En esta bendecida tarde quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo este tema, viviendo los últimos días. El texto base o los textos base los encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, donde la Biblia nos enseña y nos dice que en los postreros días, dice la palabra, sabed primero esto, que en los postreros días vendrán, dice la Biblia, burladores, dice la palabra que se presentarán mucha gente que andará bajo su propia concupiscencia, dice la Biblia. Bendita sea la gracia de Dios, dice, y diciendo, preguntando cuándo será el advenimiento, preguntando ellos y dirán, hace mucho tiempo que se habla, murieron nuestros padres, durmieron nuestros padres, decían aquellos hombres, y esto sigue lo mismo, esto no cambia, esto permanece igual, dice la palabra en los textos bases que hemos tomado. Y realmente cuando usted comienza a analizar, cuando nosotros comenzamos a analizar no solamente lo escrito en la palabra, sino lo que estamos viviendo en la naturaleza, lo que estamos viviendo en lo espiritual, hay totalmente hay unas manifestaciones, unas señales de los últimos tiempos que la palabra nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante. Ahí encuentra donde la Biblia dice que estando Jesús sentado, los discípulos se presentaron a él y comenzaron a preguntarle, Maestro, dinos qué señal habrá antes del fin. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar con ellos, Jesús entabló una conversación con ellos y comenzó a decirles que iba a haber hambre, que iban a levantarse falsos cristos, que iba a haber hambre, que iba a haber pestes, que iba a haber terremotos. Dice la palabra que el amor de muchos se iba a enfriar. La Biblia nos enseña las señales antes del fin, pero Jesús les dijo a estos hombres, pero no es el fin aún todavía, solamente son principios de dolores. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros miramos las señales, cuando nosotros miramos el cumplimiento de la palabra, la gente comienza a levantar, la gente comienza a querer contradecir, la gente comienza a querer evadir a lo que ya está escrito en la Biblia, donde está diciendo, y estas señales serán, pero verdaderamente no es el fin, solamente principios de dolores. La palabra nos enseña que se levantarán falsos cristos, y en estos tiempos cuántas personas, cuántos hombres, cuántas sectas, cuántos se han levantado creyéndose que ellos son los verdaderos, creyéndose que ellos son los únicos, creyéndose que ellos son los Cristos, creyéndose que ellos traen la salvación. Y verdaderamente la palabra ya lo tienen establecido, que ya vino uno a pagar por cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice de terremotos, también la palabra, muchos de nosotros pensamos que cuando la palabra habla de estas señales solamente van a pasar en una colonia, solamente van a pasar en una nación. Cuando la palabra de Dios está hablando de las señales que habrán antes de su venida, antes del final de este siglo, ¿sabe qué? La palabra enseña que será en el mundo entero. Cuando usted comienza a ver las inundaciones en otros lugares, cuando usted comienza a ver los movimientos en la tierra, cuando usted comienza a ver donde dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará, cuando usted comienza a ver cómo el Padre se levanta contra el Hijo, cómo el Hijo se levanta contra el Padre, todo aquel caos, toda aquella situación que estamos viviendo, usted se da cuenta que verdaderamente la palabra no está escrita solamente por estarlo. La palabra no fue algo inventado por un hombre, por una mujer. La palabra no fue inventado por una sociedad, sino bendita sea la misericordia de Jehová, que dice la Biblia que fue inspirada a aquellos hombres para que le escribieran la palabra. Fue algo que fue soplado de la boca de Dios al oído de aquellos hombres. ¿Para qué? Para que quedara plasmada en estos libros que nosotros le llamamos Santa Biblia. Y este es un mensaje que verdaderamente, alabado sea el Dios de los cielos, muchos han querido evadir,
Muchos han querido, eliminar, pero es algo que no se podrá eliminar, es algo que no se podrá evadir, es algo que por más que lo ignoremos, se está cumpliendo diariamente. La palabra dice Jesús en aquellos tiempos, cuando entabló aquella conversación con sus discípulos, habló de pestes, habló de mortandad, habló de hambre y de cuántas cosas Él no habló. Y las pestes que usted mira que se levanta, el hombre busca un culpable, la gente busca un gobierno para acusarlo. Pero quiero decirte algo, esto es cumplimiento de la palabra. El hambre que se está dando, las enfermedades que se están desarrollando, cuántas cosas no estamos viviendo, cuánto sufrimiento no estamos padeciendo. Y sabes que simple y sencillamente Jesús les dijo a aquellos hombres, es principio de dolores. La Biblia nos enseña también, bendito sea nuestro Dios, que dice que Jesús les dijo que será predicado el evangelio en todas partes, y la palabra está entrando a aquellos rincones donde nunca se había hablado de la misericordia de Jehová, países donde era prohibido predicar la palabra. Ahora hay libertad de expresión, se está predicando la palabra en las calles, se está haciendo culto a este Dios misericordioso. Todo se está dando conforme lo escrito en la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y no es la intención de querer traer temor, de querer atemorizar a las personas, sino hablar algo claro, escrito en la Biblia. Algo que verdaderamente no hay quien pueda decir, pues ya me arrepentí, voy a dejar que la gente siga haciendo lo que bien les parezca. La palabra nos enseña, que dice la Biblia, que será como aquellos tiempos de Noé, será como aquellos tiempos, dice la Biblia, que el arca se estaba trabajando, Dios estaba tratando cómo salvar a la humanidad, pero el hombre seguía haciendo fiesta, el hombre seguía dándose el matrimonio. Había tantas cosas que dice la Biblia que el hombre no tenía oportunidad, no tenía lugar para escuchar la voz, el amor de Dios predicada por medio de aquel hombre trabajando en aquella arca. Y entonces la Biblia nos enseña que de repente se vino el diluvio, de repente dice la palabra, las cataratas de los cielos fueron abiertas, y cuando la gente quiso buscar misericordia, cuando la gente quiso buscar la salvación, cuando la gente quiso buscar la oportunidad, ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde. Por más que Noé quisiera abrir la puerta, por más que aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban dentro del arca lloraran e hicieran fuerza, no podían abrir esa puerta. ¿Sabes por qué? Porque esa puerta no la había cerrado la mano del hombre, esa puerta no había sido ciencia que la había creado, esa puerta había sido la mano de Jehová que la había cerrado, esa puerta había sido la mano de Jehová quien había sellado. Aleluya. ¿Sabes? El tiempo se había terminado. Y entonces en el texto base que hemos tomado dice, Isabel, primero esto, en los postreros días andarán muchos burladores, los burladores, dice la palabra. La Biblia dice en el capítulo 14 del libro de los Salmos, verso 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y cuando se habla de necedad, no se está hablando de una persona con una incapacidad mental, se está hablando de una persona que con sus 5 sentidos rotundamente niega la presencia de un Dios de misericordia. Está hablando de una persona que con sus 5 sentidos está negando cerradamente que hay un Dios que puede salvar, que hay un Dios que nos ha creado, que hay un Dios que hizo la tierra, que hay un Dios que hizo los cielos, hay un Dios que nos hizo, que nos da el soplo de vida, hay un Dios que creó la humanidad. Hay personas que están totalmente cerradas. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón Dios no existe. Dice el necio en su corazón, esa es una historia, una metáfora, una idea, algo que el hombre se ha inventado. Pero mira, aunque por más que queramos decir que es mentira, el Dios de los cielos que te estoy predicando es real. Si no fuera por esa gracia, no estuviera predicándote del amor, de la misericordia. Si no fuera por esa gracia, ¿a dónde crees que estaría el sol? ¿A dónde crees que estaría la luna? ¿A dónde crees que estaría la estrella? ¿A dónde crees que estaría la tierra? Si no fuera por ese Dios poderoso. Aleluya. ¿Sabes? Se levantarán muchos burladores, dice la palabra. Y en esos tiempos, desde los tiempos de Noé, aún en el tiempo de Lot, dice la palabra, en Sodoma y Gomorra había muchos burladores. Cuando aquellos hombres vieron a los ángeles, querían acostarse con ellos. Era tan grande la perversidad que ellos lo que querían era acercarse a ellos.
Cuando en la Biblia encuentras en la palabra acercarse un hombre con una mujer, era tener relaciones. Entonces la Biblia dice que aquellos hombres pidieron, porque aquellos hombres eran muy hermosos, dice la palabra. Le dijeron a Lot que se los entregara, le dijeron a Lot que se los diera a ellos. Pero ¿sabes qué? Aquellos hombres, cuando se les dijo que era un anuncio, una advertencia que había llegado a aquella nación, una advertencia que había llegado a aquellas tierras, ¿sabes qué dice la palabra? Aquellos hombres se burlaban, aquella gente se burlaba, aquella gente se reía de ellos. No creían que era palabra de Jehová, no creían que era un mensaje de advertencia, no creían que era un mensaje de oportunidad, no creían que era Dios que había enviado a aquellos ángeles, aleluya. Y en esta bendecida tarde, la palabra que vengo a dejarte es esta: estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pronto Cristo viene a esta tierra, pronto los juicios de Dios se van a manifestar, pronto el sufrimiento, donde la gente buscará misericordia, donde la gente pedirá ayuda, donde la gente gritará, donde la gente no hará qué hacer, pero ya va a ser demasiado tarde. Puede ser que busque lo que quiera buscar, puede ser que busque su escondite, donde te quieras esconder, pero la palabra a mí me enseña que para ese tiempo no hay conocimiento, para ese tiempo no hay sabiduría, para ese tiempo no hay poder, para ese tiempo no hay fuerza que nos pueda ayudar, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Pero el amor de Dios, su infinita misericordia, es que sigue enviando el mensaje de advertencia en el mundo entero. La palabra está entrando hasta aquellos lugares donde era totalmente prohibido predicar el evangelio de salvación. En aquellos lugares, en aquellas naciones donde decían a cualquier persona que ande predicando el evangelio, bien será colgada, bien será quemada, bien será encarcelada, un castigo le iban a dar. Alabado sea Dios. Pero mira, ahora hay libertad de expresión, la palabra se predica, el mensaje está entrando por redes sociales, el mensaje está entrando en las partes más ocultas, en las partes más profundas, en las partes donde no había conocimiento. Ahí la palabra ya está llegando. Y entonces la Biblia dice, entonces será el fin, dice la palabra, entonces será el fin, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Andarán muchos hombres, dice la Biblia, bajo sus propias concupiscencias. La concupiscencia es un deseo fuerte hacia las cosas inmorales, hacia las cosas que nos hacen más, mira, doblegarnos más a la carnalidad, doblegarnos más a las cosas del mundo, doblegarnos más a las cosas que están terminando, nos hace doblegarnos más a aquello, apartarnos más del Dios de misericordia. Eso significa la palabra concupiscencia. Y la Biblia dice que el hombre que hace amigo del mundo se hace enemistad contra Dios, dice la palabra. El hombre que se hace amigo del mundo genera una enemistad contra Dios, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Andarán muchos bajo su propia concupiscencia. Y si usted mira, mucha gente se levanta bajo sus propias ideologías y no solamente se queda conforme con fracasar él, no solamente se queda conforme con fracasar ella, sino que se lleva a muchos más, convence a muchos más, dice la palabra, y los comienza a apartar de una verdad, los comienza a apartar de una oportunidad. Y sabes que los va llevando hasta que los termina destruyendo. Eso es concupiscencia. Están convenciendo, dice la palabra, y dirán, comenzarán a preguntarse, ¿hace cuánto hablan del advenimiento? ¿Qué es advenimiento? Un regreso, una llegada, una vez más estará con nosotros. Está diciendo el advenimiento, la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Mucha gente se burla de esta palabra, mucha gente no cree el advenimiento. Una vez más Jesucristo vendrá, una vez más, dice la palabra. Bendito sea Dios, se quedará en las nubes y enviará a sus ángeles, dice la Biblia, a levantar a aquellos que le esperan. Eso es algo que aquella gente comenzó a burlarse, porque decía, nuestros padres ya durmieron, o sea que estaban diciendo, ya han muerto, los antepasados ya están muertos, y la tierra sigue lo mismo, el mundo sigue lo mismo, no cambia absolutamente nada. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo que pasa ahora. Cuando estos hombres preguntaban,
Ellos diciendo, ¿hace cuánto hablan? Pero ¿dónde está el advenimiento que decían? ¿Dónde está el regreso? ¿Dónde está el retorno que decían? ¿Dónde está la llegada nuevamente de aquel Mesías que tanto mencionaban? Y la gente preguntaba eso. Y decía, lo mismo sigue la tierra, lo mismo sigue el mundo, lo mismo sigue la nación, lo mismo sigue las naciones, lo mismo está pasando, nada cambia. Y así dicen muchos en esos tiempos también. Hace mucho tiempo que hablan que Cristo viene, hace mucho tiempo que hablan, bendita sea la misericordia de Jehová, que Cristo pronto viene. La gente dice, eso es falso. Quiero decirte que hay algo simple y sencillamente que te da la respuesta. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna, dice la Biblia. Mira que es una realidad. Él no retarda su promesa. Él ama tanto al hombre que le sigue dando espacio. Él ama tanto a la humanidad que le sigue dando oportunidad. Tú no caminas por lo que tienes, tú no caminas por lo que haces, tú no caminas por lo que puedas inyectarte, sino por un Dios que tiene misericordia, un Dios que nos ama verdaderamente, con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor transparente. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que nos mantiene en pie. A veces nosotros creemos que somos fuertes, a veces nosotros creemos que somos valientes, a veces nosotros creemos que somos capaces de muchas cosas, y bíblicamente somos totalmente vulnerables. Bíblicamente somos totalmente frágiles. No tenemos potencial alguno en contra. Mira, no podemos detener una enfermedad, no podemos detener un problema, no podemos detener la muerte, no podemos detener un fracaso, no podemos detenerlo. Esto es para que analicemos y nos demos cuenta lo frágil que somos. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pero Él mira, ahora que estamos viviendo los últimos días, por eso la palabra dice, Efesios capítulo 5, verso 16, dice la Biblia, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos, dice la palabra, y son totalmente malísimos. Aleluya. Pero sabes, mientras estemos viviendo, mientras estemos respirando, Dios nos va a seguir llamando, Dios nos va a seguir buscando. Dice la Biblia, el 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Ahí dice la palabra que en el tema que encuentra dice los tiempos peligrosos, porque dice la Biblia que vendrán días, en los postreros días, dice la palabra, habrán hombres temperamentales, habrán hombres violentos, dice la Biblia. Habrán hombres, dice la palabra, que mira, que no van a respetar a los padres. Habrán hombres, dice la palabra, totalmente, mira, alabados a Dios, que van a buscar el fracaso de otro. Habrán hombres, dice la palabra, que no van a tener compasión, misericordia de nadie. Así me enseña la Biblia. ¿Sabes qué me da a entender? El problema en esta tierra, que todos buscamos ser el primero. El problema en esta tierra, que yo busco ser el único en la tierra, ser reconocido, superar a otro, y no interesa el daño que voy a causar, no interesa el problema que voy a causar, no interesa la separación que voy a causar, pero con tal de ser el primero, a mí no me interesa. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán personas amadoras de sí mismo, dice la Biblia, y eso es una verdad. El hombre no está viendo lo que pasa en otro, el hombre no le interesa lo que sucede con otro, simple y sencillamente, él está viendo su propio bienestar, simple y sencillamente, él está viendo por sí mismo. Aleluya. ¿Lo sabes? La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y esta palabra no es solamente para Timoteo, también para nosotros que predicamos la palabra. Y para muchas personas que creemos que somos únicos, Él está diciendo, ten cuidado de ti mismo, porque verdaderamente el ego, el orgullo nos comienza a envanecer, nos comienza a cerrar. Y mira cuánto fracaso se mira, cuánto daño estamos viendo. Y eso es parte de las señales antes del fin. Y eso es parte de los
últimos días que estamos viviendo. Eso es parte de las últimas horas que Dios nos está dando. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no hay un tiempo como el de nosotros. Para Él no hay un tiempo como el de nosotros. Él tiene su propio tiempo. Aleluya. ¿Sabes? Pero entonces dice la Biblia que vendrán esa clase de gente. Por eso estamos viviendo los últimos días. Imagínate si le falta un día al Señor, estamos hablando de 1000 años. Y si faltaran 1000 años para Él, puede ser que sea un día. Realmente no sabemos, y las cosas que nosotros queremos evadir, lo que nosotros queremos menos reconocer, es que lo que pasa en la tierra no es como la gente dice. Muchos queremos decir y evadir lo que está escrito en la palabra. Decimos es por naturaleza que tiene que pasar. Son fenómenos que tienen que pasar. Es Dios que le está hablando al hombre por medio de las aguas. Es Dios que le está hablando al hombre por medio de la mira, por medio de los vientos. Es Dios que le está hablando al hombre por medio de la tierra. Dios está hablando a la humanidad por medio de las enfermedades. Dios está hablando a la humanidad por medio de la peste. Dios está hablando a la humanidad de tantas y muchas maneras. ¿Por qué? Porque viene el tiempo del venimiento. Viene el tiempo de su segunda venida. Viene el tiempo cuando dice la palabra, todo ojo le verá, pero ya será demasiado tarde. Todo ojo le verá, dice la Biblia, y ya será demasiado tarde. El tiempo aceptable de salvación para tu vida es ahora. El tiempo aceptable del perdón para tu vida es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana, dice la palabra, trae su propio afán, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Esto es lo que está pasando. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos, la tierra está hablando, todo está hablando. Esto es parte que la naturaleza está hablando y la humanidad está hablando también por una inmoralidad, mira, desenfrenada que tiene, de una inmoralidad desenfrenada que hay. Puedes ver que ahora quieren aceptar el aborto. Puedes ver que ahora quieren, hay naciones que están aceptando el matrimonio hombre con hombre. Hay naciones que están aceptando el matrimonio mujer con mujer. Y la palabra es bien específica, es bien clara, donde dice, varón y hembra los he creado. Alabado a Dios. ¿Cómo vas a creer que va a procrear un hombre con un hombre? ¿Cómo vas a creer que va a procrear una mujer con una mujer? La palabra es bien clara, dice, varón y hembra los he creado. Aleluya. Eso es parte de los últimos días que estamos viviendo. Eso es parte de la inmoralidad que estamos viviendo. Una inmoralidad totalmente fuerte. Puedes ver el abuso de menores y no pasa nada. Puedes ver el maltrato, mira, el maltrato infantil, puedes ver el maltrato entre los matrimonios, puedes ver el maltrato de los padres a los hijos a los padres y no pasa nada. La palabra se está cumpliendo. Eso es parte de los últimos días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el amor del padre terminará, el amor de los hijos al padre terminará también, dice la palabra. Todo se está cumpliendo tal y como está escrito. Todo se está cumpliendo tal y como está escrito. Aleluya. ¿Sabes? Por mucho que se levanten aquellos que quieren evadir o negar lo que está escrito en la Biblia, por mucho que se levanten, por mucho, mira, puede levantarse a hacer una huelga en el mundo entero, de poder decir, vamos a detener lo que está escrito en la palabra. Mira que hay gente que se ha atrevido a romper este libro santo, se ha atrevido a romper esto. Mira, es un papel nada más, pero lo que está escrito, eso viene de parte de Dios, eso viene de parte de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Estamos provocando los juicios de Dios más aún todavía, estamos provocando más la ira de Dios todavía. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque mira, cuando Dios mira la corrupción moral que tenemos, que el hombre quiere estar con un hombre, la mujer quiere estar con una mujer, dice la palabra que es abominación delante de Jehová, es abominación delante de su presencia, dice la Biblia. ¿Sabes? Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo mismo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Una perversidad moral tremenda, un abuso tremendo. Y ahora lo mismo está pasando. Mira que ahora todo es normal. Todo lo miramos normal y no pasa nada.
¿Sabes que es permitido que ellos se levanten a hacer huelga? Y yo no vengo, mira, a condenar a nadie, sino a hablar lo que está escrito en la palabra. Yo no vengo a despreciar a nadie, sino a hablarte lo que está escrito en la palabra. Yo no vengo, mira, a señalar específicamente a alguien, sino a señalar el pecado que hay en él. Porque dice la palabra, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que el hombre hace. Aborrece el pecado que la mujer hace. Dios ama al hombre tal como es. Dios ama a la mujer tal como es. Pero si es algo que es aborrecido de parte de Dios, Él lo aborrecerá. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios te seguirá llamando. Dios te seguirá tocando la puerta. Las prácticas que el hombre pueda tener, lesbianismo, homosexualismo y tantas cosas que hay, perversidad inmoral. Sabes que si este hombre, esta mujer se vuelve, Dios le va a perdonar. Dios le va a salvar. Dios lo va a sacar de ahí donde se encuentra. Pero simple y sencillamente hay que reconocer, hay que volvernos a Él, dice la palabra. Pero como el hombre no quiere creer a la verdad, la Biblia dice que Dios enviará un espíritu de engañador, un espíritu de mentira, un espíritu donde dice la palabra que aparentemente todo será igual, aparentemente no pasará nada, el hombre caerá en eso. Pero ¿para qué dice la palabra? El que ya creyó en ese espíritu, el que ya creyó en esa trampa, el que ya cayó, dice la palabra, bendito sea Dios, que será condenado. La Biblia está escrita, amado amigo, amado hermano, no solamente por un libro más, no es solamente por un libro que se cree y se dice que es leído por millones de personas a diario, pero no solamente para leerlo, es para darnos cuenta que Cristo pronto viene, es para darnos cuenta que estamos viviendo los últimos días. Aleluya. ¿Sabes? Es poco tiempo el que nos queda. No te puedo decir exactamente 3 años, 4 años, 100 años, no sé nada de eso. Pero si faltaran 100 años, ninguno de nosotros va a llegar a ese tiempo. Si faltaran 100 años, ninguno de nosotros va a pasar a ese tiempo. El tiempo de nosotros es corto. La Biblia nos enseña que son 70, 80 años. El más robusto llega a los 80, dice la palabra. Pero solamente es molestia y fatiga. Solamente es dolor, solamente es sufrimiento. El tiempo aceptable de salvación para nuestras vidas es ahora. Cristo te ama y te sigue esperando con esos brazos abiertos. Por eso dice la palabra que muchos no han creído la verdad. Y la verdad que vengo a presentarte no es esta verdad de decirte en la iglesia. La verdad que vengo a presentarte es aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Fue Jesucristo el que dijo que era la verdad. No vengo a decirte yo soy la verdad, no vengo a decirte mi iglesia es la verdad, no vengo a decirte esta iglesia es la verdad, sino que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es por mí, dice la palabra. Y es Jesús quien lo está diciendo, no es ningún discípulo que lo está diciendo, no es ningún gobernante romano que lo está diciendo. Es Jesucristo quien dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Jesús es el que dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Ese mismo Cristo te estoy predicando. Aquí no te estoy hablando de una iglesia, aquí no te estoy hablando de un rótulo congregacional, aquí te estoy hablando de aquel Cristo que dice la palabra, que pagó el precio por cada uno de nosotros. Aquel Cristo que dice la palabra, que pagó por la maldición que nos tocaba a nosotros. Aleluya. ¿Tú sabes? Ese tiempo, esa gracia, esa oportunidad se está terminando. Amigo, amiga y hermano que me estás escuchando, Cristo te ama. Y es por eso vengo a compartir esta palabra. Aquí no vengo para que tú me veas, para que tú me oigas. Aquí vengo porque Cristo nos ama a todos por igual. Y ese tiempo que estamos viviendo está cerca. Muchos dicen: esta es la verdad es Cristo. Muchos están peleando porque mira, y eso no es nuevo. Desde el tiempo el apóstol Pablo, dice la palabra, que muchos se levantaban y decían: yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pero Pablo dijo: yo soy de Cristo. Y la misma palabra yo vengo a decirte, no vengo a decirte yo soy de tal, yo soy de fulano, sino vengo a decirte: yo soy de Cristo también. Este Cristo que te ama, este Cristo que te perdona, este Cristo que nos puede guardar de las iras, de las cosas fuertes que vienen a esta tierra. Este Cristo que tiene el poder para vestirnos con vestiduras de salvación. Ese Cristo que tiene el poder para cubrirlo con ese manto de justicia. Aleluya. Solamente Él y
nadie más. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. Por eso esa es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Viviendo los últimos días. Los textos base, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Sabed primero esto: en los postreros días vendrán burladores, que andarán bajo sus propios deseos, bajo su propia concupiscencia, y vendrán diciendo: ¿cuándo será el advenimiento? Durmieron nuestros padres, y esto sigue igual. La tierra sigue igual. El hombre sigue igual. La humanidad sigue lo mismo. Eso estaban diciendo aquella gente. Pero más abajo, en el verso 9, ahí encuentra la respuesta. Él no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza. Él es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para obtener vida eterna, dice la palabra. Así que en esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que me ha concedido compartir este mensaje con ustedes. Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Si crees que Él puede cubrirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre ti, yo te invito, haz una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabamos a Dios. Si tú lo crees, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, al tercer día resucitaste, y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si he hecho esta oración, les felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.